Ok, parte de lo que estamos por comenzar, la segunda parte de este bloque del reino de Dios, es hablar de las cuatro P's. ¿Cuáles son esas cuatro? Pureza, presencia, poder y profecía. Voy a empezar por la P de pureza. Cuando vemos este tema de pureza, podemos ver en el libro de Lucas 1:17, que dice en Nueva Versión Internacional: Él irá primero, aquí está hablando de Juan el Bautista, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. O sea, es posible no estar listos para la visitación del Señor. Algunos tal vez van a decir, bueno, pero es que en Cristo ya todo lo tenemos listo. ¿Cuál es el problema? Sí, pero estamos hablando del corazón del hombre, el corazón nuestro. La palabra de Dios nos está indicando que hay un proceso preparatorio donde vamos a atravesar probablemente previo a una visitación de Dios. Un tiempo de preparación con experiencias. Tal vez no sea tan emocionante para nosotros, pero sí va a ser necesario para nuestro corazón. Aquí vemos en el capítulo de Isaías. Isaías estaba en el ministerio profético. Los primeros 5 capítulos habló solo de palabras proféticas, de profecías. Y su amigo Usías el rey muere. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en el trono. Las orlas de su mano llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso. Toda tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Rey Todopoderoso. Versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ahora, ¿qué significa tener labios impuros? Pasar diciendo bromas obscenas, bromas destructivas, palabras que al final no tenemos el filtro para decirlas, imprudentemente las decimos, no callar cuando hay que callar, decir cosas que se nos han confiado, murmurar, hablar mal de otros o de la misma iglesia o de otros líderes o inclusive líderes de gobierno. Ahora, Isaías está teniendo una visión, o sea, una experiencia literalmente, lo cual no está muy claro si es una experiencia o es una visión, pero esto de tocar los labios es como sí, literal. Se colocó la barra del asador en la boca. ¡Auch! Esto no es una experiencia agradable que estaba teniendo. Y eso es parte de lo que vemos en el ministerio también de Juan. En el libro de Juan, capítulo 15, 5, 8, aquí vemos los hechos que van desde la raíz del árbol. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Aquel que no da fruto se corta y se quema. Eso suena un poco como juicioso, ¿verdad? Esto es como Dios haciendo más bien un inventario en nosotros. ¿Cómo está el árbol que está dentro tuyo? ¿Está enraizado en una raíz de amargura? ¿Está en una raíz de lascivia, de egoísmo, de codicia, de envidia? Como queramos ponerle. Pero prácticamente Dios lo está mostrando. Lo que está mostrando es que Él va a cortar el árbol en nosotros de raíz para que no dé más ese fruto en nosotros. Y así es como el pueblo de Dios se va preparando para la visitación de Dios, porque si Él no lidia con nuestro corazón, con nosotros, la visitación se sale del riel, no se administra bien, e inclusive hasta no se nota como si estuviera una visitación. Yo no sé si eso tiene sentido para ustedes, pero hemos podido tal vez ver en movimientos o en visitaciones de Dios donde el corazón del hombre está tan corrompido, tan maltratado, con heridas, traumas, lo que sea, que o se critica lo que está pasando o no se ve lo que está pasando y puede pasar por desapercibido. Ahora, podemos imaginarnos lo doloroso que es tener una brasa en la boca. Y dice: escuché la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Eso fue lo que el Señor dijo. Y cuando leemos el versículo final del 8,
donde dice, respondí, aquí estoy, envíame a mí. Hemos siempre estado como muy acostumbrados a leer esta frase o este versículo como muy fuerte, como si Isaías estuviera fuertísimo diciendo eso. Sin embargo, él acababa de tener una experiencia muy dolorosa con la brasa en sus labios, en su boca. Y muy probablemente su expresión fue en un tono más sumiso y más de debilidad, donde dice así, aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero con dolor de lo que le acaba de pasar, no con esa fuerza que tal vez podemos interpretar que decía el pasaje. Y el Señor le dice, ve, eres escogido porque fuiste purificado. Aquí en capítulo 6 de Isaías, el profeta tenía una comisión y Dios lo manda. Ahora, esta dimensión de la pureza envuelve a todo el pueblo de Dios, no solo a algunos. Esto lo vemos en Efesios, en la segunda visita de Pablo a Éfeso, donde ya habían creyentes. No sé si se acuerdan que los creyentes que habían confesado en público su pecado, se quemaron los libros, los que estaban practicando brujería. Y esto aparece en Hechos 19:1. Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. Ven, allá habían discípulos ya. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Por medio del pañuelo sanaba y liberaba gente. Y aquí habla donde los judíos exorcistas no podían sacar demonio de una persona y se les tiró encima. Versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. En el versículo 20 dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Así de poderoso es esto. Ahora, tenemos que tener cuidado porque cuando hablo de pureza y santidad, a veces se puede sentir un poco legalista y esa no es la idea. De hecho, las 4P por eso tienen que tener un balance, porque si solo está en la congregación o en el mover o en el grupo o en la actividad, pureza únicamente, puede caer el grupo solo en legalismo. Y esa no es la idea. El tema de la pureza y santidad es un tema más orgánico en nuestra relación con Cristo, donde nuestras vidas empiezan a ser libres de las cosas del pasado. Cuando empezamos a recibir sanidad, recibir liberación, empezamos a renovar nuestra mente y empezamos a generar una madurez interna en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto no es legalismo. Vemos cómo se genera esto en la vida de Juan el Bautista, porque su trabajo era llamar a la gente al arrepentimiento, o sea, a la pureza. Lucas 1:5 dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Ese es el papá de Juan el Bautista, miembro del grupo Abías. Su esposa Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandatos y los preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ellos eran los padres de Juan el Bautista. Aquí podemos ver cómo los padres justos Dios los escoge para que Juan el Bautista, el justo, venga por ahí. ¿Por qué digo el justo? Porque él llamaba al arrepentimiento, llamaba a esa justificación, a esa santidad, a esa pureza. Esta misma palabra o frase que dice rectos e intachables, en otras versiones sale como justos. En Reina Valera 60 dice en Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí volvemos al pasaje inicial de Lucas 1:17. Ahora sí, se está hablando de Juan el Bautista. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. ¿Ven? Esa era la función y la misión de Juan el Bautista, para preparar al pueblo para que esté bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces algo pasa en nuestro corazón que tiene que estar preparado para recibir al Señor. En griego esta palabra justo es dikaios y en Lucas 1:5 dice, bueno, Juan, el justo, él mismo vino de unos padres justos, puros también. Vemos la misma dinámica en José y María. Vamos al Evangelio de Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él,
de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces aquí vemos mamá justa, papá justo, y sale Jesús. Ahora, la idea de este pasaje, de nuevo, no es traerlo de manera legalista, pero si estamos involucrándonos en la extensión del reino de Dios, vamos a vivir una vida no limpia. Vamos a estar en un estado donde no nos importa el pecado, nuestras acciones, que al final no traen luz, sino que traen más oscuridad, porque empezamos a abrir puertas de pecado y empezamos a abrir puertas donde el enemigo empieza a tener portillos de entrada. Y no vamos a ver el potencial real que tenemos en el reino. Empezamos a abrir puertas. De nuevo, una cosa es ser salvo y amado por Dios y otra cosa es estar inmerso en la predicación del Evangelio del Reino y vivir las señales que nos siguen. Vamos a tener pruebas como exámenes, donde vamos a tener que escoger entre el bien y el mal constantemente. Y allí es donde el Señor mira nuestro corazón. Y si pasamos y seguimos avanzando, si no, vamos a tener que volver a tomar el examen. A veces son cosas sutiles como no devolver un vuelto que nos dieron de más, pero en otros casos son cosas más graves. Eso tiene que ver cómo manejamos las finanzas, nuestra relación con la familia, nuestra relación con el trabajo, el trato con los empleados o proveedores que nos quedan mal inclusive. Aquí se ve reflejado en nuestro corazón. Yo en lo personal trato de evaluar mis motivaciones cuando son impulsivas o con enojo o por miedo. Esto es muy sutil, pero conforme vamos avanzando, hay más de Dios en nosotros y menos de nosotros. Más la sanidad que vayamos adquiriendo, más la liberación que vayamos recibiendo, vamos a ir recibiendo en el proceso una libertad increíble donde definitivamente vamos a ver el reino de Dios de una forma diferente y vamos a vivirlo también diferente. Ese es el ejemplo típico de el papá con sus hijos y la mamá diciendo, diga esta mentira porque su papá se enoja. Aquí tenemos dos opciones. Hacerlo para que todo esté calmado y no hacer ningún berrinche, ningún problema en la familia, o no hacerlo con respeto y explicar las razones aunque otros no las aprueben. Entonces, en una seguimos practicando el pecado y abriendo puertas de temor, inseguridad, aprobación, enojo, etc. Y en otra seguimos avanzando. Cualquiera diría, esto es como una mentira blanca y estamos en familia, nada pasa, pero en obediencia al Padre y con mucho respeto al avanzar en lo correcto, su carácter se sigue puliendo en nosotros. Y vean lo que dice 1 Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, hay un efecto en nosotros al obedecer la verdad de Dios en medio de nuestras circunstancias y nuestras emociones o lo que podamos estar sintiendo. Entonces genera como un avance sobre la carnalidad nuestra. Esto es tomar decisiones constantes entre el bien y el mal. Ahora puede ser fácil, otras veces retador, depende de cada caso. Esto es un tema de empezar a tomar decisiones y si viene otro test, otro examen, otra prueba, ir decididos a pasarla a como de lugar o buscar ayuda si no la estamos pasando, con un profesional, con sanidad física, emocional, espiritual o con liberación. Todo esto es en el ámbito de la consagración. Es darnos nosotros mismos al Señor, totalmente rendidos a Él. Esto puede darse en intimidad con el Señor o en público, por algunas decisiones que tenemos que tomar públicamente, ya sea firmando un contrato, ya sea devolviendo un vuelto, ya sea hablando con el jefe, ya sea pidiendo perdón con los proveedores, ¿verdad? Son distintas situaciones que podemos ir viviendo. Vemos también a David, luego de haber cometido adulterio con Betsabé en el Salmo 51. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Entonces, eso no es un tema de reglas, es un tema de caminar con Dios. Y cuando estamos pecando o cuando hemos practicado pecado, tenemos abogado, dice la palabra, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a otras, pedir colaboración, apoyo a otras personas para que oren por nosotros, para que podamos ser libres también de la motivación que nos llevó a pecar. Por otro lado, vemos a Dios escogiendo a David, y es porque era un hombre que iba a realizar todo lo que quería Dios. Y así lo dice en Hechos 13:22. Es un hombre conforme a mi corazón, porque él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, al final, esto no es un tema de perfección, esto es un tema de la condición de nuestro corazón, del avance que vamos teniendo, no solo con el Señor,
sino delante de los hombres, delante de Dios, y vamos viendo un avance poderoso en todo esto. Ahora, Jesús lo dijo también, sean santos como yo soy santo. Aunque santidad es distinto a lo de la pureza, están juntos también, aprovechando que Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. Primera de Pedro, nueva versión internacional, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¿Ven? La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros de santificación nos va a llevar a obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, en este capítulo 1, del versículo 13 al 22, ahí habla de cosas por hacer. Entonces dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les da cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Ven? Hay algo que pasa. En el versículo 22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Santo en estos casos no es hacer todo perfecto. Primera de Corintios 6, Pablo escribe a la iglesia que ya había visitado. Él ya había predicado el Evangelio del Reino, no sé si se acuerdan que lo hemos estudiado en Corintio. Y vemos en el verso 6 y luego en el 9, él les recuerda, hey gente, recuerden el reino de Dios, esto es muy importante. Y dice, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo suficientemente sabio para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda al otro, y esto ante los incrédulos. Versículo 7, en realidad ya es una falta grave el solo hecho de que hayan pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Ojo, versículo 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Ahora, el reino de Dios aquí no es salvación, es el acceso que tenemos a ese reino, a ese gobierno que viene con poder y con acción, que es prediquen las buenas nuevas, prediquen el evangelio del reino. Que tanto Pablo decía, hey, el evangelio del reino, no descuiden, esto es lo importante. No practiquen este pecado, no practiquen estas cosas, porque si no, no van a heredar el reino de los cielos, no van a poder accesar a esta dinámica del reino que viene con poder. Ahora, de nuevo, esto no es legalismo, esto no es falta de amor, esto no es salvación. Esto es un tema porque cuando empezamos a practicar el pecado, nosotros venimos practicando las obras del reino y empezamos a practicar las obras del pecado, lo que pasa es que empezamos a abrir puertas y esas puertas nos empiezan a envolver malos pensamientos, malas acciones, empezamos a decir cosas, empezamos a decidir diferente y nos va alejando poco a poco de esa dinámica del reino que Dios quiere involucrarnos a todos. Aquí Pablo está insistiendo, no es un tema de infierno. No podemos heredar el reino de Dios si estamos viviendo de manera impura. De nuevo, esto no es un tema de salvación, sino de accesar al reino a los niveles que Dios tiene para nosotros, siendo instrumentos efectivos de sanidad y liberación para otros. El poder de Dios deja de operar cuando volvemos a la vida pasada o prácticas pasadas. Pero estoy hablando de ya prácticas. Yo no estoy hablando de una caída, estoy hablando de prácticas. Obviamente, para eso estamos unos por otros, unos con otros nos apoyamos, buscamos a la persona de confianza. Es importante confesar estas cosas que nosotros hemos practicado o las que hemos caído, tomar acción, cambiar la dirección que venimos haciendo y recibir sanidad y liberación si fuera necesario. Cuando vemos el nivel de avance y expansión del reino en un lugar con poder como con Pablo, esto tiene mucho que ver la pureza, pero sin caer en puritanismo ni ser santulones, ¿verdad? Esto no se trata de cumplir una ley ya.
porque si no nos volveríamos legalistas. De nuevo, eso es un proceso de crecimiento en Jesús, más la sanidad y liberación que vamos teniendo, más las decisiones entre el bien y el mal, que vamos también tomando en acción. Esto es algo orgánico en el crecimiento en Cristo, en quién soy yo en Cristo, y que Él queme en mí toda rama que no dé fruto. Así que vamos a orar para que el Señor venga e intervenga en nuestro corazón. Y si usted está de acuerdo conmigo, yo lo motivo a que ore conmigo esto. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi corazón por completo. Arranca de mí todo árbol que esté torcido. Saca de mí, quema todo aquello, Señor, que sea raíz de amargura, de desobediencia, de todas las prácticas, Señor, de pecado que consciente o inconscientemente estoy teniendo. Sácame a este nivel de pureza, Señor, que tú me estás mostrando, y arranca de todo corazón lo que esté interfiriendo en este avance de tu reino y en mi identidad en Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.